con propósito. Las características son cualidades diferentes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y nosotros poder cumplir la misión que Él nos ha destinado por escogencia. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que cumplir el propósito de Él aquí en la tierra. Por eso ninguno de nosotros nació por casualidades de la vida. Ninguno de nosotros nació por azar, del azar de la vida. Todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos, llamados para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, mi hermano, usted no está aquí por casualidades. Usted está aquí porque tiene un llamado de parte del Señor. Las características que hemos leído, que alguien dijo que David tenía estas características, hoy nos van a enseñar a nosotros qué características tenemos y qué características nos hacen falta para nosotros. Yo voy a preguntar, ¿hay algún joven aquí de 15 años? Hágame el favor, hombre, véalo, hágame el favor. 15 años. Porque no voy a hablar del rey David, sino de David. Cuando el profeta Samuel ungió a David, aproximadamente David tenía 15 años. ¿Qué ven ustedes en este joven? Un joven común y corriente, que nosotros decimos tiene la vida por delante. ¿Cómo lo ven los padres de él? Con una esperanza de que él sea mejor que los padres y que salga adelante más que él. Amén. Porque eso quiero yo de mis hijos, que sean mejores que yo y que sean mejores en todo. ¿Qué ve Dios en él? Dios lo ve como un hombre grande entre los hombres. Dios ve a este joven como alguien grande entre los hombres. Pero esto lo dice la palabra: yo tengo pensamientos de bien. Ahora, ¿qué piensa él de él mismo? Porque si él no cree a la palabra, como David creyó, porque fue ungido para ser rey, pero no fue rey enseguida. Ahora, este joven, que Dios está viendo algo grande, él tiene que creer que Dios tiene algo grande para él. Y cuando él cree a la palabra que se le da, entonces él va a hacer el esfuerzo para continuar y lograr alcanzar la meta para la cual él está destinado. Siéntese, joven. Denle un fuerte aplauso al joven por su valentía. Pero nunca o casi los jóvenes no preguntan por qué él alcanzó lo que tiene. Se lo atribuyen casi siempre a que fue muy de buenas. Porque mira lo famoso, mira lo rico que es, mira lo exitoso que es. Creen que fue por la de buenas. Pero en la Biblia no aparece de yo soy de buena o de mala. Aparece que es la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Porque es la palabra de Dios que se hace realidad en mi vida cuando yo la pongo por obras. Hay que creer a la palabra. Hay que pensar en qué opina Dios de mí.
¿Qué vio Dios en David para ungirlo como rey? Entonces allí miramos las características de David. Pero miremos algo interesante. ¿Quién era David? Dice la palabra que era el hijo de Isaí, una persona común y corriente igual que nosotros. Era el menor de 8 hermanos. ¿Cuántos han tenido hermanos mayores? Acá. Yo era el cuarto. Y bueno, ustedes saben el trato de los hermanos mayores hacia los menores. No tengo que decir. Cuidaba las ovejas de su papá. Y como le digo, fue ungido como rey. A los 15 años, pero demoró para llegar al reinado otros 15 años. 30 años. Comenzó a reinar. Nosotros creemos que todo tiene que Dios hacerlo en nuestra vida. Y que nosotros solamente tenemos que esperar. Como dicen los refranes por ahí, al que le van a dar, le guardan. Y algunos se creen eso. Que si yo voy a tener algo, eso me viene. Yo no tengo que hacer nada. La Biblia no miente. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que movernos, accionar para alcanzar lo que queremos tener. Entonces, miremos la primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Sabía tocar. Sabía tocar. Otra pregunta. ¿Por qué usted cree que David sabía tocar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien le enseñó. No fue porque Dios le dijo. Como yo oí una historia de Marco Witt, un joven se le acercó. Yo quiero que usted ore por mí para yo saber aprender a tocar como usted toca. Y le dijo Marco, yo voy a orar por tu pereza, porque eso no se transmite, eso se aprende. Entonces David sabía tocar porque lo había aprendido. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nació sabiendo algo. Y todo lo que sabemos es porque lo hemos aprendido. Todo lo que nosotros sabemos es porque lo hemos aprendido. Dios nos ha dotado de talento y capacidades para hacer algo en la vida. Pero dos, para aprender más fácilmente que otro un arte. Si lo dije bien, para aprender más fácil un arte más que otro. Todos tenemos capacidad y todos tenemos talento. A David lo llevó, el saber tocar, lo llevó delante del rey por primera vez. ¿Qué lo llevó delante del rey? Porque sabía tocar. El rey estaba atormentado por un espíritu malo y dice que venía de parte de ¿quién? Ese espíritu malo, de parte de Dios, de parte de Jehová. Dios ya estaba tejiendo o entretejiendo el destino de David. A David fue ungido allá en su casa, allá, pero lo trajo al rey, lo trajo acá al reinado. No lo trajo como rey, lo trajo para que aprendiera de él. Lo trajo como ¿qué? Como músico, porque estaba siendo atormentado el rey Saúl y sus sirvientes le dijeron: estás siendo atormentado, entonces búscate un músico para que cuando ese espíritu malo él toque y ese espíritu se vaya. Entonces el rey dijo: búsqueme a alguien que toque bien, y tráigame. Cuando el rey dice eso digo yo que se regó como una bomba. ¿Cuánta gente se tuvo que
hacer audición, es la palabra, para que lo vieran tocar, porque David no era el único que tocaba, ni David era el único que cantaba en ese tiempo. Mucha gente, y imagínense, el rey necesita un músico. ¿Cómo? Entonces tuvo que reunir grandes cantidades de gente. Pero ya David llevaba la delantera porque ya la gente lo conocía por ser buen músico. Ya David lo conocían por ser buen músico. Y David fue el escogido. David fue el escogido. Entonces, David nos habla de ser excelentes en lo que hagamos. Nos habla de la excelencia, de hacer bien lo que estamos haciendo, aunque no nos guste. Porque hay gente que tiene un trabajo, un empleo, y como no le gusta, entonces hace las cosas mal. Error. Porque de ahí va a salir su mala fama. David nos habla de la excelencia, de hacer las cosas bien, aunque no le gustara. Él le gustaba porque él era músico, pero de pronto a nosotros, aunque no nos guste, haga las cosas bien. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hagas, hazlo de corazón. Métele corazón, nos dice la palabra de Dios. Hazlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres, porque de Dios es que viene la recompensa. Así que tenga la profesión que tenga, usted debe de hacerlo bien. En la Biblia, la vida de las personas tenían un factor en común y eran vidas de excelencia. José, en la cárcel, le pasó de todo. Pero como llevaba una vida de excelencia donde quiera que él estaba, eso llegó a los oídos de quién? De Faraón. Que cuando nosotros tengamos un proyecto, que cuando tengamos un emprendimiento, como se dice ahora, que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con excelencia, que se diga de nosotros, sabe tocar, es un buen profesional, es un buen trabajador. Todo lo que hace, lo hace con excelencia. Ese será la mejor carta de presentación ante la sociedad y el mejor ejemplo para nuestros hijos. Pero si nosotros dejamos las cosas a medias, ¿qué van a aprender nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Tenemos que ser excelentes, porque detrás de nosotros hay alguien que nos sigue. Hay alguien que nos sigue. Entonces, esa fue la primera cualidad. Por eso nosotros no podemos despreciar el estudio y la enseñanza. Hay gente que dice, no, yo no necesito estudiar, yo no necesito esto, yo no necesito esto otro. Todos necesitamos. Porque hoy en día el cartón es lo que vale. Si usted no tiene el cartón, aunque tenga poquita práctica, pero el cartón es lo que vale. Hay una persona que me hizo un trabajo allá, no sé si está aquí, pero él no tiene el cartón. Él tuvo que pagarle a alguien para que firmara el cartón, para que pase. Y él es el que hace el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos cada día más para ser excelentes. Esa es la primera característica. La segunda característica de David: ser valientes, tener carácter, fuerza. Una persona con metas, una persona con propósitos. Una persona que sabe para dónde va. Una persona que sabe cuándo llega. Una persona, como le anoté aquí,
forjador de destinos, forjador de destinos, atrevido para hacer lo bueno, atrevido para dejar de hacer lo malo y cumplidor de las promesas de Dios, cumplidor de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué 4 veces en el mismo capítulo, le dijo: esfuérzate y sé valiente. En el capítulo 1, en el versículo 6, el versículo 7, el versículo 9 y el versículo 18 le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál era la orden de Josué? Conquistar la tierra de Canaán, repartir la tierra de Canaán. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Derrotar 31 reyes. No era fácil, por eso el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Tuvo que derrotar 31 reyes enemigos. David fue llamado a ser rey, pero tuvo que enfrentar a Goliat, que nadie se atrevía, ninguno de los escuadrones de Israel se atrevía a enfrentar a Goliat. Y llegó este joven y se enfrentó a Goliat. Tuvo que enfrentar a Goliat, tuvo que enfrentar muchas batallas fueron 15 años, como les dije, para llegar a ser rey de Israel. Y nosotros queremos las cosas así rapidito. No nos queremos esforzar mucho. Señor, dame esto, dame esto otro, dame este otro, dame este otro. En una semana, Señor, tú no me quieres dar nada. Y tanto que tienes. Jesucristo fue llamado a redimir a la humanidad, pero tuvo que enfrentar la cruz del Calvario. Tuvo que enfrentar la cruz del Calvario. La pregunta: ¿a qué te estás enfrentando tú? ¿A qué te tienes que enfrentar tú en tu vida para triunfar? Para reclamar lo que Dios ha dispuesto para ti. ¿A la pereza? Tal vez a esa pereza que no lo deja hacer nada. Tal vez a la falta de fe. Tal vez a la falta de disciplina. Porque para alcanzar algo, mis amados hermanos, si usted no tiene disciplina, si usted no tiene un carácter formado para saber lo que quiere y lo que quiere tener, nunca va a alcanzar. Por eso tenemos que ser valientes, esforzados para alcanzar propósitos y metas en nuestra vida. Espero que no sean cosas malas. Porque todo lo que a usted lo detiene, todo lo que a usted lo paraliza, todo lo que a usted lo estanca, no viene de Dios. Todo lo que lo paraliza, lo estanca y lo detiene, no viene de Dios. Porque la palabra escrita está y dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga David, fuerte soy en Cristo Jesús. Eso nosotros, esas palabras de aliento que la palabra de Dios nos da, nos debe fortalecer en esos tiempos de crisis. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres valientes y esforzados para bendecirlos cada día. Atrévase a ser uno de ellos. Atrévase a ser uno de ellos. Tercer característica: vigoroso. Esa palabra se oye bonita. Este está lleno de energía, está
estar dispuesto y ser apercibido. Lleno de energía, dispuesto y apercibido. Así como tú digo. Miren una cosa. Va el profeta a la casa de Isaí. Oye, y ve y encuentra a los 7 hermanos y al papá en la casa. Y el único que estaba trabajando era David. El único que estaba en el campo laborando era David. Porque Dios, oiga lo que le voy a decir, Dios no busca vagos, Dios no busca desocupados, Dios busca gente trabajadora para bendecirlos, sacarlos adelante y restaurarlos. Cuando Elías llamó a Eliseo, dice la palabra que Eliseo estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes. ¿Cómo manejaba el hombre 12? No sé. Cuando Jesús vino a la tierra y buscó sus apóstoles, ¿dónde estaban? Pescando. El otro estaba cobrando impuestos. Estaban trabajando. Dios no busca desocupados. Dios busca gente comprometida. Gente que se comprometa a hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo debe de hacer. Dios no busca gente desocupada. Dios busca gente comprometida. Y más comprometida con la obra de Dios. Caleb, a sus 85 años, conquistó la tierra prometida. Esa historia, a mí me gusta mucho la historia. Lean esa historia. Caleb, ya conquistaron la tierra prometida. Josué se le había olvidado que ya Moisés le había regalado a Caleb una parte. Y Josué no se la quería dar y tuvo que Caleb decirle, mira esto, ya le cantó la tabla y va a hacer lo que sea. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que su edad no sea el impedimento para hacer la obra de Dios. Como dijo el hermano Leo, vamos a los mismos 7 evangelistas. Y en esos mismos 7 hay 5 personas de edad. Y esos no fallan. De edad de avanzada. Y esos no fallan. No fallan ni un miércoles. Fallamos nosotros. Pero ellos están ahí firmes en la obra de Dios. Entonces nunca es demasiado tarde para soñar y hacer. Cuarta característica. Hombre de guerra. David era un hombre de guerra. No era una persona cobarde. Se enfrentó a ¿quién? Osos, leones y a Goliat. En la parte física se enfrentó a osos, leones y a Goliat y a muchas personas. Pero en la parte espiritual, David estaba conformado, era un hombre de guerra tanto físicamente como espiritualmente. Porque en la parte espiritual, cuando este espíritu malo tomaba a Saúl, al rey Saúl, venía David y se enfrentaba con él en una batalla espiritual. Y Dios le daba la victoria. Esto nos habla del liderazgo. David era un líder innato. Sabía cuándo, dónde y cómo enfrentar las batallas. David era un hombre íntegro, tanto física como espiritualmente. Cuando tenía que pelear físicamente, peleaba. Pero cuando tenía que hacerlo espiritualmente, también lo hacía. La Biblia que nos dice que nuestra
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Se me vino esa pregunta: ¿cuánto hace que usted no ora? Que usted solamente recita el Padre Nuestro y ya. Y con eso peleamos todas las batallas. ¿Cuánto hace que usted no derrama su corazón delante de Dios? Usted sabe. Entonces, un hombre de guerra, liderazgo, saber cuándo, dónde y cómo pelear la batalla. Quinto característica, prudente en sus palabras. David sabía cuándo hablar, pero también sabía cuándo callar. Proverbios capítulo 18, versículo 21, que nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oiga, la muerte, primeramente, porque eso es lo que más hablamos nosotros: muerte, destrucción, guerras, homicidios. ¿Y qué está pasando en Caucasia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Y qué está pasando en el barrio? ¿Por qué tanta muerte? Nosotros tenemos que declarar vida, y vida en abundancia, para que se haga realidad en nuestra comunidad. Entonces, era prudente en sus palabras. Nos dice Santiago 1:19: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para y tardo para airarse. Nosotros somos lo contrario, ¿verdad? Dice un proverbio: aun cuando el necio calla, es tenido por sabio. Prudente en sus palabras. Sexta característica, hermoso, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y ahí no tenemos culpa nosotros, ¿verdad? Ya eso viene de genética. Genéticamente, que bonito. Pero hay un refrán que a mí me gusta, que dice que no hay gente fea, sino que gente fea no hay. Gente mal arreglada es otra cosa. Por eso David era hermoso naturalmente. Pero no, o sea, la hermosura física no es todo en la vida, porque la hermosura se acaba, la física se acaba. La hermosura interior, esa agrada, aunque usted exteriormente sea maluco. Esa palabra. La belleza interior llega a los corazones. ¿Cómo trata usted a las personas? Trata a los demás como quiere que te traten a ti. ¿Cierto? Así es el refrán. Grábese y anotes. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y la séptima característica, ¿cómo dice? Dios, dígalo, Dios estaba con él, así como está conmigo en esta noche. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso. Dios estaba con él, Dios está con usted, no lo ha abandonado. Dios no lo ha abandonado. Aunque usted se sienta solo, triste, Dios no lo ha abandonado. Esta es la mejor característica que el ser humano puede tener.
No importa la profesión que usted tenga, no importa si usted es valiente, no importa si es vigoroso, no importa si usted es hermoso físicamente, pero si usted, Dios, no está con usted, ahí no hay nada, como dice el dicho. Pero lo más importante, si Dios no está con usted, usted no va a llegar al reino de Dios. Si Dios no está conmigo, yo no voy a llegar al reino. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, si queremos entrar al reino de Dios. Esta es la mejor característica que todos nosotros podemos tener. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Hoy el Señor nos dice, hoy el Señor te está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde tú estés, donde tú vayas. El Señor, tu Dios, está contigo. Y Moisés lo declaró así: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Y entonces fue cuando Moisés comenzó nuevamente a caminar. No sé, mi amado que me está escuchando en esta noche, si usted está sin la presencia del Señor, pero el Señor quiere decirte en esta noche que su presencia está contigo, que su presencia va contigo, y donde tú estés serás de bendición, donde tú estés serás de bendición. Hay que creer, mis amados, a esta poderosa palabra. Si la palabra, aunque esté abierta esa Biblia en el Salmo 91, eso no hace efecto. Efecto hace si la palabra habita en tu mente y en tu corazón y la pones por obra. Así que el Señor hoy nuevamente nos recuerda características para formar un propósito en nuestra vida. Padre que estás en gloria, ayúdanos, Señor,